Señor, gracias porque tú nos has reunido, nos has dado el privilegio de poder tomar este tiempo Amado Padre contigo, Celestial, Señor. gracias te doy, papá, Gracias porque porque estás aquí, tú Señor. estás aquí con Puedo nosotros, Señor. sentir Te tu pido que presencia, nos papá. ayudes Gracias por tu a amor, gracias por este mostrarnos lo que tú momento, quieres, Lord. Señor, que tú vayas adelante de nosotros, guiándonos y poniendo las palabras que tú nos quieres mostrar en esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ok, bienvenidos cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque han dedicado este tiempo. Gracias porque han apartado de su día muy ocupado estos minutitos para aprender un poco más de la palabra de Dios. En este caso, el libro de Juan, capítulo 10. Pues bienvenidos sean todos y vamos a estar estudiando. Lo que vamos a hacer esta clase es que vamos a dividir el pasaje capítulo 10 en dos textos. Los primeros del 1 hasta el versículo, bueno, no me acuerdo, creo que es el 18, 19. Y vamos a estar marcando una frase clave. Luego, en el segundo párrafo, vamos a estar marcando una palabra clave y la vamos a estudiar. Entonces, para comenzar, voy a comenzar a compartir pantalla. Déjenme un momentito. Ok, ahí está, ya pude compartir pantalla. Y lo que vamos a estar haciendo aquí es que aquí está el capítulo 10. Lo que vamos a marcar es donde diga Jesús, yo soy. Y vamos a ver qué nos está mostrando Jesús, que es en este pasaje. Vamos a marcar la frase cuando diga yo soy y ya vamos a ver qué es lo que sigue. Entonces lo voy a ir leyendo y vamos a ir marcando esa frase donde diga Jesús, yo soy. Entonces voy a comenzar leyendo versículo 1, capítulo 10, versículo 1 del libro de Juan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está la primera frase. Entonces vamos a subrayar nada más, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Otra vez, versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ok? Entonces nada más vamos a marcar en estas, hasta el versículo 9 hay dos referencias. Una está en versículo 7 y la otra está en versículo 9. Vamos a seguir leyendo. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor Por de sus quien oraciones, por son todo su propias apoyo y las son de ovejas, gran bendición. ve venir Ustedes al son los que lobo y permiten deja que la las palabra ovejas del y Señor huye. corra y Y sea el lobo glorificada en el arrebata las corazón ovejas de y las muchas dispersa. personas. En esta ocasión, Así que el a los asalariado hermanos huye allá porque en es Perú. asalariado El Señor les y no bendiga le y importan las nuevamente ovejas. un saludo de parte Yo nuestra, soy mi el buen esposa pastor y yo y desde la conozco Ciudad mis de México. ovejas y las Dios les mías me bendiga. conocen. Así como el Padre me conoce,
yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ok? Ya hicimos la marcación, nada más hay 4 referencias a donde dice, yo soy, los primeros versículos es, yo soy la puerta, y en las segundas referencias es, yo soy el buen pastor. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer yo es que saqué los versículos de donde vienen las referencias y puse el siguiente versículo, o mejor dicho, ¿qué aprendemos de esas referencias? Entonces aquí está como una forma resumida de verlo. Entonces ahora yo les hago la pregunta. ¿Qué aprendemos al marcar a Jesús en capítulo 10, en los primeros 18 versículos, donde dice yo soy? Entonces, primero, una pregunta súper facilísima. ¿Qué es Jesús o cómo se presenta Jesús en capítulo 10 del 1 al 18? Como el buen pastor y como la puerta. Exactamente, se presenta como el buen pastor y como la puerta. Ok, Bien. es más famoso Jesús como el buen pastor que Jesús como la puerta. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué se presenta Jesús como la puerta? ¿O qué aprendemos de Jesús mostrándose como la puerta? Sí, Adelante, mi hermana yo. Sandra. Cuando él habla de la puerta para llegar al reino de los cielos, me parece a mí. Él es la puerta para llegar al reino de los cielos, es la puerta para llegar a Dios. Ok, ajá. Y después, cuando él se presenta como el pastor, es el que nos guía Ujú. para en nuestro caminar, ¿no? Porque él recalca muchas veces, mis ovejas oyen mi voz y cuando yo las saco, voy delante de ellas. Para mí es eso. Ok. Alfonso, ¿había levantado la mano? Sí, bueno, aquí él haciendo o hablando de esta parábola, se describe a sí mismo como la puerta, ¿sí? Una puerta de entrada nos marca también como el redil, ¿sí? O sea, él es la puerta del redil. En este caso, como bien dice la hermana, pues puede ser, ahora sí que su, su reino. Ujú, Entonces, y a nosotros nos describe como las ovejas, o sea, él es la puerta por donde entramos, por donde entran las ovejas, y asimismo también él dice, el que oye mi voz, o las ovejas que oyen mi voz me reconocen y las que no, pues no, se van. Entonces, ujú. de esa manera es como lo entiendo. Ok, sí, perfecto, gracias. Ahora, mi hermano Roberto, adelante. Sí, gracias, hermano. Sí, por lo general, el pastor casi siempre dormía a la entrada del redil. Ah, Siempre estaba en la puerta, era como la puerta prácticamente, ujú, para que nadie ok, entrara, ¿verdad? Por eso sí, es que entraba por otro lado, era un salteador. exactamente. Ok, ahora les hago otra pregunta. ¿Qué aprendemos literal de lo que dice literalmente el texto? Sin interpretar, nada más de lo que dice literal. Porque ahorita usaron mucha interpretación, que Ah, está bien, que está bien, está totalmente bien. Pero ahora díganme qué aprenden de lo literal que dice el texto. Por ejemplo, vamos a la primera, dice versículo 7.
Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahí tuve que poner el versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces ahí yo veo que en la primera referencia que hace a la puerta, quiere como confirmar que dice, el que entra por la puerta es el pastor, o sea, ese es el bueno. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Mi hermano Roberto había levantado la mano. Sí, tal vez pone de que Jesús es nuestra entrada a la salvación de Dios, ¿no? Sí, Claro, ajá, sí, 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 pero ahí ya sí, estás interpretando. claro. Si quieren, vamos a leer los primeros versículos. Déjenme les leo los primeros versículos. Dice aquí, de cierto os digo, el que entra por la puerta del redil de las ovejas, perdón, dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ok, aquí nos está dando más información sobre la puerta. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Otra vez, ¿verdad? Como que si eso fuera algo extraño. Jesús les daba unos ejemplos, unas ilustraciones muy bonitas y ellos no agarraban ni una. Les tenía que explicar y explicar y explicar. Y ya vamos a ver qué pasa cuando Jesús les comienza a explicar, ¿verdad? Pero en esta ocasión vemos que Jesús dice, yo soy la puerta. Y en la primera ya vimos que habla sobre los ladrones y salteadores. Dice, los que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. O sea, yo soy la puerta. El que no entra a través de mí es ladrón y salteador. Eso es lo que literalmente dice. Ya luego vamos a interpretar. Pero lo que literalmente dice es eso. En la segunda referencia, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y Y saldrá y hallará pastos. ¿Ok? entra. Entonces aquí, ¿qué aprendemos de la puerta? Dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, siendo Jesús la puerta, es esa seguridad de entrar y salir y salen para pastar, pero regresan para estar a salvo, porque ahí dice, será salvo, o sea, estará a salvo, pero también está diciendo de, ya vamos a pasar a la interpretación, ¿verdad? Entonces, literalmente dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ok? Entonces ahí vemos que es Jesús, la puerta es esa seguridad que nos protege, es esa forma de entrar y salir, y el que sale guiado por el pastor hallará pastos. Amén. Entonces ya tenemos estas dos analogías de la puerta. En la primera es, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. O sea, viene a robar o a destruir o a hacerle daño a las ovejas.
El que no entra por la puerta viene a hacer algo malo, pero el que entra por la puerta, ese será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, principalmente será salvo y hallará pastos. Entonces ya tenemos estas dos cosas. Les vuelvo a replantear la misma pregunta que les hice al principio. ¿Por qué Jesús se muestra como la puerta? Primero se muestra como la puerta y luego se muestra como el pastor. Todo lo que Jesús hace, lo hace por algo. Entonces, ¿qué ahora sí? Ya observamos, ahora vamos a entrar un poco a la parte de interpretación. Ahora sí, ¿qué podemos interpretar que Jesús nos está queriendo enseñar diciendo que Él es la puerta? Mi hermano Alfonso, después mi hermano Roberto. Es que literalmente es eso, es la puerta de entrada hacia, hacia donde Él nos está invitando, hacia el redil. Ajá. Nos invita a entrar y posteriormente se describe Él como el buen pastor y nosotros las ovejas. Y cuando Él nos saca a pastorear a buenos pastos, pues es que es la realidad. O sea, entramos, nos convertimos y salimos. Obviamente, salimos, ¿por qué? Porque Él nos está pastoreando, literalmente, y podemos perder, vaya, su voz, ¿no? Porque él nos habla y de alguna manera escuchamos y lo seguimos, ¿sí? Entonces es la interpretación que yo le doy. Sí, gracias, mi hermano Alfonso. Sí, está muy bien. Mi hermano Roberto y después mi hermana Elizabeth. Sí, casi parecido. Bueno, en un rehén el pastor cumplía la función de puerta, que es lo que estamos viendo, permitiendo la entrada a las ovejas y protegiéndolas. Lo que he hecho yo, Jesús es nuestra puerta a la salvación de Dios. Ofrece el acceso a la protección y a la seguridad. Y Cristo es nuestro protector, ¿verdad? Algunas personas toman mal que Jesús sea la puerta, el único camino de acceso a Dios, pero sabemos que Él es el camino y la verdad y la vida. Amén, amén. Ahí el hermano Roberto dijo algo muy importante. Mi hermana Elizabeth y después mi hermana Patricia. Mi hermana Elizabeth, su micrófono, ya está abierto, ya. Buenas noches, mis hermanos, pastor. La interpretación que puedo dar es que acá Jesucristo nos da, es nuestro pastor, nos da la oportunidad de llegar a Él por medio de las enseñanzas que nos dio y que nos está dando. Como dice su palabra, Jehová mi pastor y nada nos faltará. A cruzar esa puerta es el puente para llegar a Cristo. Entonces, es como Él fue a aquella cruz por nuestro pecado, entonces nos dio esa oportunidad para poder salvar nuestras vidas, para poder llegar a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es la oportunidad que nos da Jesucristo para ir con Él. Amén. Gracias, mi hermana Elizabeth. Y sí, está bien. Hermano. Perfecto. Mi hermana Patricia y después no vi quién habló. Okay. Perdón. Areli. Areli, ok, después va mi hermana Areli. Hola, buenas noches. Pues yo lo que logro entender aquí, porque Él es la puerta, porque el Padre puso todo en Cristo, toda la plenitud, todo está en Él. Y Él fue el Cordero, Él vino a dar la vida por nosotros, Él es el canal, Él es ese vínculo, ¿no? Que nos hace ir hacia el Padre. Entonces, si no es por medio de Él, si no vamos a esa puerta que Él es, o sea, y no lo reconocemos como nuestro pastor, como en esa verdad, Él es la verdad, Él es el Evangelio, Él es la palabra, Él es todo. Entonces no podemos buscar en ningún otro lado, porque el Padre lo puso, o sea, y dice, todo está en Él, la plenitud está en Cristo. Entonces, y si vamos y estamos en Cristo, dice,
Él nos va a llevar al Padre, ¿no? O sea, Él es el que nos va a guiar. En él tenemos todo y por eso dice, Él es la puerta, es abrir nuestro corazón y dejarlo entrar y nosotros entrar para que estemos en Él y Él en nosotros. Amén. Así lo entiendo. Sí, gracias. Y está perfecto, pero todavía yo sé lo que están comunicando, sé que lo entienden, Ujú. pero a veces una palabrita es muy Hermano, importante. Adelante, mi hermana Areli, y después alguien. hermano, buenas noches a todos, hermanos, bendiciones. Hermano, yo lo interpreto de esta manera. Es como si yo estuviese enfrente de la puerta y la misma puerta es Jesucristo. Solo Él es el camino para darme esa salvación. Exactamente. Ajá. Ahí me Sí, gusta lo que dice la así. hermana Areli porque dice solamente. Como les digo, todos creo que andábamos entendiendo lo mismo. Todos andábamos tratando de comunicar lo mismo, pero cuando dicen solamente Él es la puerta, quiere decir que ya no hay otra opción, no hay No otra lo opción hay. más que Jesús. Entonces, eso es lo que Jesús les estaba diciendo, porque uno puede ver, sí, la puerta. Si uno ve una casa de lejos con su puerta y su ventana, no va a decir, ay, me voy a meter por la ventana. No, uno dice, Exacto, voy a entrar por la puerta. por la Es la puerta. forma correcta de entrar. Cuando uno piensa como ladrón, dice, no, yo por la puerta no entro, voy a entrar por la ventana, porque los ladrones entran por la ventana. Pero Jesús dice, yo soy la puerta. Con eso les estaba diciendo, yo soy la única opción para ser salvo. Y ahí se lo dijo en versículo 9, ¿verdad? Dice, yo soy la Sí. puerta, el que por mí entrare será salvo. Mi hermana Claudia, ¿tienes la mano levantada? Sí, mi hermanito. Yo recuerdo que la oración que hizo Jesucristo antes de ser crucificado le dijo al Padre, ¿verdad? Que todas las que Él me había entregado, Claro. ninguna se había perdido. Y aquí en el versículo 4 dice algo muy lindo y dice, y cuando va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces me parece que es algo como que muy lindo porque todas las personas que están destinadas a ser salvas llegan a Jesús porque Dios se las ha dado. Amén. Amén. Ujú. Sí. Sí, o estoy equivocada, no sé, No, no sé si está bien, está perfecto. Aquí lo que Jesús les está queriendo enfatizar es, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Les dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Se los está diciendo. Y antes les dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, les está diciendo, todos los que antes de mí vinieron, no son, yo soy. El que entrare por mí será salvo. Se lo está diciendo bastante claro, pero tenemos que ellos aún siguen sin entender. Entonces, Jesús les está queriendo decir, es importante que ustedes entiendan. Voy a usar otro versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Exactamente eso es lo que Jesús les está queriendo decir. Él es la puerta. Hay que entrar por Él para ser salvo. Y no hay otra opción, no hay otra forma de llegar adentro del redil si no es por la puerta. Si alguien trata de entrar al redil por otra forma, es salteador y ladrón y no es. Mi hermano Roberto, adelante. Sí, gracias. Sí, no, esto nos enseña que no podemos llegar a Dios por otro medio, por medio de un santo, por medio de otra persona, por lo que sea.
¿Ok? Ya se me adelantó mi hermano Roberto, ya iba a la aplicación, se me adelantó. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llevamos eso a la aplicación? Justamente lo que dijo mi hermano Roberto, ¿verdad? No necesitamos intermediarios, no necesitamos de terceras personas, no necesitamos, para no llamarle santos, ¿verdad? Digan, yo he escuchado muchos cristianos que dicen, pastor, ore por mí porque a Dios usted sí lo escucha. Ahí se está diciendo, a mí no me escucha. Cuando si hemos aceptado a Cristo, todos tenemos la libertad de llegar y hablar con Él. Si alguien quiere ser salvo, es directamente con Jesús. No hay otra forma, no hay que hablarle. Cuando alguien quiere hablar con digámoslo así, el mero mero de la empresa, no le va a hablar a la mamá, va a hablar con el mero mero de la empresa. Cuando alguien quiere hablar o entrar al cielo es directamente con Jesús. No hay otra opción. No hay que, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Es directamente con Jesús. Cero terceras personas, nada. Directamente con Jesús. Entonces, así se podría aplicar lo de yo soy la puerta. Ahora vamos con yo soy el buen pastor. El buen pastor, vamos a observación. Dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y es justamente a lo que Jesús vino a la tierra. Jesús vino a dar su vida por las ovejas. Y en el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así de fácil. Entonces, vemos en versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Es difícil, muchas veces a nosotros se nos hace difícil recordar que Jesús es omnisciente y que Jesús sabía desde que nació, digámoslo así, todo lo que iba a tener que sufrir. Y le dolía y le pesaba, porque él fue el que dijo, pasa de mí esta copa. eh, y al final tuvo que hacerlo. Entonces, eran un castigo que no era opcional porque tenía que pasar por ahí. Jesús tenía, mejor dicho, alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Alguien que no haya pecado tenía que pagar por nuestros pecados dando su vida. Entonces, a eso vino Jesús. Jesús cuando nació en Jerusalén y toda la historia que ya conocemos, no vino con el objetivo de, yo voy a gobernar Israel y voy a ser el rey de Israel. Si él hubiera venido con ese objetivo, lo hubiera cumplido, porque él es Dios, él es Jesús, pero no vino con ese propósito. Él vino con el propósito de dar su vida por ti y por mí. Y ese era el objetivo. Entonces dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora dice, el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces ahí va en dos sentidos. Jesús te conoce y me conoce a perfección. Desde antes que nosotros fuéramos creados, Dios ya nos conoce a perfección. Pero no termina ahí. Dice, las mías me conocen. Aquí vamos ya les voy a hacer una pregunta de aplicación, ¿ok?
¿Conoces la voz de Dios? O mejor dicho, ¿cómo reconoces la voz de Dios? Nosotros debemos de estar expectantes con nuestros oídos abiertos para escuchar la voz de Dios y reconocerla. Decir, porque dice, y las mías me conocen. Es mi responsabilidad como ovejita, digámoslo así, de conocer la voz de mi buen pastor. Ese es mi trabajo, esa es mi función. Entonces yo como oveja debo de reconocer la voz del buen pastor. Adelante, Claudia Torres. Mediante la palabra. Lo conocemos Exactamente. desde la palabra. Ujú. Mediante la palabra de Dios podemos reconocer la voz de Dios. Adelante, Alfonso. Sí, como muy bien lo dijo mi hermana, es mediante la palabra y aparte la guía del Espíritu Santo, que es el que redarguye nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, y nos da a saber en ese momento que si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Entonces, de esa manera, pues mediante el espíritu y la palabra, es como las ovejas, escuchamos a nuestro Señor, reconocemos su voz y le seguimos. Sería Amén. mi... Amén. Exactamente. Exactamente. Tenemos la palabra de Dios, pero no estamos solos. Gracias a Dios, Él dejó a su Espíritu Santo con nosotros, que vive dentro de nosotros y es el que nos guía, el que nos redarguye de pecado. ¿Qué es redarguir de pecado? Es el que nos dice, eso está mal, eso no lo debes de hacer, eso es pecado. Y ya lo entiendes, o sea, lo captas y lo entiendes, sabes que está mal. Muchas veces, aunque sabemos que está mal y sabemos que es pecado, ahí seguimos. Pero ya ese es otro tema, de que sabemos de que es pecado y lo entendemos, para eso está el Espíritu Santo. Él nos lo va a seguir diciendo y nos lo va a seguir diciendo y nos lo va a seguir diciendo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voz del buen pastor? Jesús es el buen pastor. Entonces, ese buen pastor nos habla y nosotros debemos de reconocer su voz. Adelante, mi hermana Vilma. Dios le bendiga a mi hermano Nelson. Mi hermano Nelson, justamente en lo que estaba usted ahorita diciendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero nosotros no debemos de orarle al Espíritu Santo. Porque si nosotros cuando oramos pidiéndole, es decir, por medio de Jesucristo, para pedirle al Padre algo, pero no debemos de orar por el Espíritu Santo, ¿o sí? No, oramos al Padre, pero muchas veces lo que nosotros pedimos no es tan correcto y ahí es donde entra otra función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros, o sea, le dice al Padre, mira, lo que quiso decir es realmente esto. Entonces ahí es, nosotros no oramos al Espíritu Santo, sino Ya, que el Espíritu Santo nos ayuda como a mejorar la comunicación con el Padre. ya, vea, lo que pasa es que yo escucho hermanos que ellos y le oran, es decir, te pido Espíritu Santo, y Espíritu Santo esto, y que el Espíritu Santo, es decir, y te pido Espíritu Santo de Dios. Y bueno, cuando oro no oro, es decir, sí llega un momento en que digo que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guía, que nos guíe, que nos redarguye, pero no siempre pedirle al Espíritu Santo, porque yo lo invito al Espíritu Santo a estar en ese momento en el lugar que nos estamos congregando. Sí, sí, hay ciertas cosas que sí le podemos pedir, digámoslo, hacia el Espíritu Santo, como Sí, que gracias porque estás aquí, o ayúdame, o sígueme redarguyendo de pecado,
o háblame más fuerte, haz tu voz más fuerte. Ciertas cosas sí le podemos pedir, digámoslo así, que son sus funciones, ¿verdad? Del Claro. Espíritu Santo. Pero orar al Espíritu, pues me imagino que no sé, hay personas que tienen diferentes formas de orar y a veces cuando están orando ya están bien emocionadas y como que pierden el foco, pero lo que uno debería de hacer es orar hacia el Padre. Amén. Y el Espíritu Santo ahí funciona para, ay, se me fue la palabra, funciona para ayudarnos a comunicarnos con el Padre. Ujú. Amén. Mi hermano Alfonso. Sí, el mismo Jesucristo nos hace esa indicación que la oración debe de ser al Padre. Dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Amén. todo se les dará. Sería mi Amén. comentario. Gracias, gracias, mi hermano Alfonso. Em, Algo que yo, como ven, no tenemos mucho tiempo para desarrollar extensamente el tema, pero algo que ahí es donde yo me limito un poco es no meter referencias cruzadas al texto. Solamente estamos estudiando el texto. Cuando digo referencias cruzadas es qué quiere, bueno, eh, en el método inductivo tenemos la frase que la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Entonces, cuando yo digo referencias cruzadas, es qué quiere decir, qué más dice la Biblia respecto a este tema. Eso yo casi no lo hago porque si eso es otro estudio muy grande y ahí se nos va mucho tiempo buscando los pasajes y haciéndolo. Entonces, si ven, yo trato de enfocarme solamente en el texto que estamos estudiando y ya no trato de meter otras referencias. Bueno, no siempre, ¿verdad? Hoy les di un versículo, pero trato de no meter muchas referencias cruzadas, aunque las referencias cruzadas enriquecen mucho el estudio bíblico, porque lo confirman, lo afirman. Una verdad bíblica siempre va a estar basada en múltiples versículos y no solamente en un versículo. Ok, ahora yo les voy a hacer una otra pregunta. Leamos versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si Jesús da su vida por las ovejas, ¿cómo nosotros ahora lo podemos seguir? Y quiero que desarrollemos un poco más el tema ese de que Jesús da su vida. Entonces aquí me voy a regresar. Permítame, aquí, a versículo 17. Versículo 17, ahí lo tienen en pantalla. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y aquí son de los versículos que me fascinan de Jesús, donde muestra todo su poder, toda su autoridad, todo lo que Él puede ser y la gente no lo entendía. La gente, uno lee este versículo y sí, pues lo puede pasar, pero lo que realmente Jesús está diciendo aquí es poderosísimo. Lo vuelvo a leer 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así de fácil, me fascina la tranquilidad con la que lo dice Jesús. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Entonces, comienzo por lo último. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Ahí es donde Jesús les está diciendo muchas veces, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. La voluntad de su Padre es que Él dé su vida. Esa es la voluntad de su Padre. Vuelvo a leer versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién más que Jesús puede decir esas palabras? Tenemos en la Biblia mucha gente que ha resucitado, pero no por su propio poder. Gente que resucitó, pero porque alguien más la llamó. Pero solamente Jesús puede decir el versículo 18. Nadie más que Jesús. Y ese es el poder, el enorme poder que Él tiene. Dice, nadie me la quita, o sea, es voluntario que Él lo quiere dar. Dice, yo mismo la pongo, es totalmente voluntario. Nadie lo forzó, era mandamiento del Padre, pero Él obedece a su Padre y cumple su voluntad. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este versículo es de los que yo digo, ¿por qué este versículo no es más famoso? Este versículo debería de ser de los que muestre el poder, la soberanía, o sea, es el máximo poder que nadie más que Jesús tiene. Nadie más que Jesús puede decir eso. Y lo dice tan tranquilo y la gente no lo entiende. Eso es lo que me fascina. Eso es lo que Jesús a nosotros inclusive nos quiere mostrar eh, grandes temas y muchas veces nosotros nos quedamos en, Él es la puerta y Él es el buen pastor. Y nos brincamos detallitos como este, que no son, están como detallitos, pero realmente son versículos donde Él muestra su poder y la gente no lo entiende. Adelante, mi hermana Patricia. Sí, me gustaría algo muy hermoso que acaba de decir de ese versículo, el cómo dice, yo entrego mi vida y es eso, o sea, nadie se la está quitando y es así, ahorita se me vino esta parte de que es así como nosotros también debemos de entregar nuestra vida por esa voluntad, ¿no? Por ese amor. Y otra cosa de que, como dice, esas pequeñas palabras, esos pequeños, yo creo que ahí es el Espíritu Santo donde nos revela, hermano, y donde se va a otra dimensión cuando uno, porque puedes leer, pero llega el momento en el que ya te preparó para recibir ese mensaje y te da esa Exactamente. revelación. Es Ujú. hermoso. Sí, gracias, mamá. Y es justamente, ¿verdad? Porque yo muchas veces he pasado por aquí y hasta ahora es así como de, wow. Antes de que de darle la palabra a mi hermana Feliciana, en mi iglesia hay muchas personas que son recién convertidas. Entonces, el pastor lee, no sé, Juan 3:16 y todos se quedan, wow, qué gran palabra. Y yo así de, por favor, lean su Biblia. Y este es un versículo que yo lo leo y digo, wow. Y yo así como de, tengo que leer más la Biblia. Pero como dijo mi hermana Patricia, ¿verdad? Es la revelación del Espíritu Santo que nos lo está poniendo muy claro y está preparando nuestro corazón para verlo. Adelante, Feliciana Paredes. Y después Alfonso. Pastor, buenas noches y buenas noches con todos. Disculpe, de pronto no pude hacer la pregunta en su tiempo, pero que no quiero quedarme con esta inquietud. Por favor, pastor, el versículo 8, cuando dice, todos cuantos vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, ¿a quiénes se refiere, pastor? Ok. Ahí lo que se refiere a
ahora nosotros tenemos muy fácil, digámoslo así, saber quién es el Mesías. Acordémonos, pongámoslo en el contexto histórico. El contexto histórico es que tenemos en Jerusalén, llegaba mucha gente y ellos a la fecha todavía están esperando el Mesías. Ellos siguen diciendo, a ver, ¿quién es el Mesías? ¿Quién puede venir y hacer grandes obras? ¿Quién puede hacer y venir? Entonces lo que está diciendo Jesús es, todos los que antes de mí vinieron y intentaron ser el Mesías, esos no son. Esos no son porque había gente que llegaba y trataba de hacer algunas cosas, ¿verdad? Por eso, si ven muchos versículos, al final de los capítulos, la gente dice, nadie ha hecho cosas como él. No, varios han dicho que son el Mesías, pero nadie ha, por ejemplo, le ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Entonces, habían milagros que nadie más los había hecho. Entonces, por eso muchos dijeron, Jesús es el Mesías y creyeron en él. Todos los que antes habían venido, esos no son. Entonces, y los que vinieron después tampoco, ¿verdad? Es nada más Jesús. Y por eso para nosotros es muy fácil decir el Mesías. Ah, sí, Jesús. Para nosotros es como cotidiano. Pero en este tiempo, veamos el ejemplo del ciego de la clase pasada. Él dijo que Jesús era el Mesías, que creía en eso, y lo sacaron de la sinagoga. Entonces, ahora, si tú dices Jesús es el Mesías, en el 99% de los lugares no hay problema. Pero si lo decías en ese tiempo en Jerusalén, te metías en serios problemas. ¿Por qué? Porque ellos estaban evaluando si creer o no creer en Jesús. Y justamente esa es la segunda parte de esta clase, ¿verdad? Muchas gracias por su pregunta, hermana Feliciana. Mi hermano Alfonso. Sí, como bien dice usted, pastor, de igual manera, hoy en día también se levantan falsos Sí. pastores, ¿no? Donde dicen, o más bien predicando un evangelio de la prosperidad, una doctrina falsa, donde igual les dicen a los feligreses, ¿no? Dame 100 y Dios te va a dar 1000. Entonces caen en esas trampas y son trampas pues de perdición, porque de alguna manera pues van predicando una falsa doctrina. Y volviendo al otro tema, vemos ahí la omnisciencia, el omnipresente y omnipotencia de Jesús, ¿no? Siendo él el poder supremo, el origen de todo el poder. Así es como pues lo vemos en estos dos versículos que nos ha leído, porque pues es el todo, ¿sí? Incluso cuando dice yo soy, o sea, yo soy, vemos que en la zarza ardiendo es lo que le manifiesta a Moisés, yo soy el que soy. Sería mi... Gracias, mi hermano Alfonso. Y justamente eso es lo interesante, ¿verdad? Jesús comunicándoles, Jesús haciendo, Jesús mostrándoles, Jesús explicándoles y ellos siguen sin entender y siguen sin creer que Jesús es el Mesías. Eso es lo complicado, ¿verdad? Entonces, ahora aquí bueno, pues les dejo versículos 17 y 18 para que lo sigan reflexionando y si alguien les pregunta dónde puedo ver el poder de Dios o una de las cosas que solo Jesús puede hacer, ahí está, capítulo 10, 17 y 18. Nadie más en toda la historia de la humanidad va a poder hacer eso. Y Él dio su vida y no es porque, como Él podía darla y podía volverla a tomar, por eso se le hizo bien fácil. Acordémonos de todo el sufrimiento que Él pasó.
No es porque, como Él es Dios, a Él no le dolían los golpes. No, Él sufrió. Él tuvo que cargar con todo el peso de los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos y fue durísimo para Él ese momento. El proceso para llegar a la cruz fue doloroso también. Y aún así, Él lo hizo porque es mandamiento del Padre, pero Él dice, yo de mí mismo la pongo. Y eso lo hizo por amor a ti y a mí. Ok, vamos a la segunda parte de la clase y vamos a leer del 19 al 42. Vamos a leer del 19 al 42. Aquí es donde vamos a ver cuál era la reacción de los que estaban escuchando la palabra que Jesús estaba diciendo. Y solamente vamos a marcar una sola palabra, que es obras. Solamente obras vamos a marcar. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Aquí tenemos la reacción en el primer versículo, ¿verdad? 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí en el 25 está la palabra obras. Ahí me emocioné leyendo y me la brinqué. 25 está la palabra obras. Dice, os los he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Sigo, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los, aquí está, obras. 32. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? 33 le respondieron los judíos diciendo, por buena obra, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? 35. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis. No me creáis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Ok? Vamos a sacar igual los versículos donde decían obras, y aquí los tenemos. Y vamos a marcar la palabra obras en cada uno de ellos. Y ahora sí, ¿qué aprendemos de estos versículos? En el primero, dice Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ok, entonces aquí vemos lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ellos hablaban, bueno, mejor dicho, ellos escuchaban la palabra de Dios y no les, no, como no, sus ojos no podían ver no podían entender la profundidad de lo que Dios les estaba diciendo. Y imagínense, leo versículo 19 y 20. Dice versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Las palabras que ellos estaban escuchando eran los de Jesús es la puerta y Jesús es el buen pastor. Eso era lo que ellos estaban escuchando. Imagínense por qué de ahí van a concluir en versículo 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? O sea, había gente que decía, no, ese está loco o tiene demonio, mejor ni lo escuchen. Entonces, esa era la reacción de los mismos judíos, imagínense. Pero otros, versículo 21, decían, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Ahí vemos la diferencia que había en las personas que escuchaban la palabra de Jesús. Jesús hablaba y unos decían, no, este está endemoniado. ¿Quiénes decían eso? Ah, pues más seguro que los que decían eso eran los sacerdotes, porque querían desprestigiar a Jesús. Entonces, si querían desprestigiar a Jesús, tenían que decir, no, ese está loco, no, ese está mal. Pero la gente, los otros, digamos, los que no eran, los que no trabajaban en el templo ni nada, decían, no, pues a mí me parece que algo de verdad hay en ¿verdad? Porque los demonios no pueden abrir los ojos de los ciegos. Entonces comienzan a decir, y por Jesús le hacen una pregunta a Jesús. La pregunta está en el versículo 24. Veamos versículo 24, le dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, lo rodearon. Le hacen esta pregunta, ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y ahí es donde Jesús comienza a hablar de las obras. Dice en el 25, dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, aquí vemos que la respuesta de Jesús ante la pregunta de los judíos es, yo ya se los he dicho, abiertamente se los he dicho, y no me creéis. Entonces, no me queda más que mostrarles mi testimonio por obras. Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces le dice, yo hago las obras,
pero las obras vienen por mi Padre, en nombre de mi Padre. Y eso es lo que da testimonio de mí. O sea, le está diciendo, a ver, ustedes no creen en mí, pero crean en mi Padre, que es el que me envió y es el que da testimonio de mí, y por él hago las obras. A eso es lo que está diciendo versículo 25, 32. Jesús le respondió. Bueno, aquí es donde ya lo quieren apedrear por esto que dijo. Dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Me apedreáis. Entonces, ya estaban recogiendo piedras para tirárselas. Y él, en vez de salir corriendo o cualquier cosa, dice, no, todavía les hace una pregunta. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Entonces le dice, muchas buenas obras os he mostrado, obras de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Es así como de, yo ya no entiendo qué están haciendo ustedes. Les estoy mostrando las obras por las cuales me están preguntando y cuando les contesto más se enojan. Y ahora les hago yo la pregunta para que ustedes me contesten. ¿Por qué se enojaban y lo querían matar? Porque los judíos llegaron y le dijeron, ya dinos si tú eres o no. Y él les dijo, yo no, yo ya les dije, pero no me creéis. Entonces por eso les muestro obras. Entonces sigue hablando y ahora lo quieren apedrear. ¿Por qué los judíos lo querían matar? Y necesito que alguien me conteste. ¿Por qué lo querían matar? A ver, mi hermano Roberto. Y supuestamente lo querían matar por blasfemia. O sea, los líderes judíos intentaron cumplir la directiva que se encuentra en Levítico 24:16, dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare en el nombre, que muera. Ajá. ¿Y cuál era, digamos, le hago la pregunta al hermano Roberto, cuál era la blasfemia que ellos creían que Jesús estaba diciendo? Porque afirmaba ser Dios. Ujú. Él afirmaba ser Dios, pero Jesús ahí más adelante lo explica. ¿Cómo se llama? Bueno, no quiero adelantarme, hermano. Mejor si no me pregunta usted. Sí, sí. No hay problema, hermano, ya, contéstemela. Sí, no, entonces Jesús se defiende y pues, según el Salmo 82:6, Dios había dicho, yo dije, vosotros sois dioses y todos vuestros hijos del Altísimo. Y también en Éxodo 7:1, o sea, eso se le contestó él a ellos, ¿verdad? Y en Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, si Dios llamó dioses a los líderes israelitas porque eran agentes de la revelación de Dios y de su voluntad, ¿cómo podía ser blasfemia que Jesús se llamase el Hijo de Dios también? Ujú. Jesús estaba arrepintiendo a los líderes religiosos porque Él es el Hijo de Dios, que tiene una relación con el Padre que es única e incomparable. Entonces, nada que ver. Exactamente. Ahí les dice, miren, sus propios líderes están diciendo, se han llamado Dios, o Dios les ha llamado Dios. Y cuando Dios le dijo a Moisés que lo ponía como Dios frente a Faraón, le estaba diciendo que era el vocero, que era el que iba a estar dando la autoridad, el que iba a estar dictaminando lo que iba a suceder. Pero eh, aún así, ya vimos que cometió errores y todo, ¿verdad? Entonces obviamente no era Dios. Y por llamarse Dios, no lo llamaron blasfemia. Entonces, ahí tenemos a Jesús diciendo, ¿por qué a mí si me quieren apedrear por eso cuando a otras personas no lo han hecho, verdad? Adelante, mi hermano Alfonso había levantado la mano. Sí, es correcto y digo, lo podemos ver también en el capítulo anterior, cuando en el versículo 3, en el versículo 4, y remata el ciego, ¿no? La persona esa que Dios hizo ver, cuando le contesta a los fariseos, ajá, y cuando les contesta
en el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fue tanto la molestia de los fariseos que le contestan, dice, bueno, ahora tú nos quieres enseñar a nosotros, y es cuando lo sacan pues del templo. Sí. Entonces vemos que Jesús les demuestra por obras y ellos realmente no lo ven. Para esto podemos aplicar lo mismo que hizo Dios cuando Faraón no quiso liberar a su pueblo, ¿no? Que le puso dureza en el corazón y ceguera espiritual. Ujú. Sería mi comentario. Gracias. Y justamente era lo que estaba pasando, ¿verdad? Aquí tenemos a estos hombres de corazón ultra duro. Me imagino que su corazón ha de estar súper, súper endurecido al punto de que ya no querían saber nada de Jesús, porque todo lo relacionado con Jesús, ellos lo iban a odiar, lo iban a aborrecer y lo iban a rechazar, obviamente. Entonces, por eso querían apedrear a Jesús. Pero acordémonos que esos eran los líderes, pero la gente seguía creyendo en él. Veámoslo desde el punto de vista de los líderes. ¿Qué pasa si a tu congregación, que siempre ha sido la dominante en toda la ciudad, viene alguien y comienza a sacarte los miembros, a sacarte miembros de tu iglesia? En una prédica se convierten miles, en otro milagro se convierten miles, luego va y les da de comer a miles y miles se convierten, y de repente la iglesia cristiana comienza a crecer en Jerusalén y ya son miles los que creen que Jesús es el Mesías. Y tú, como encargado de la sinagoga, dices, no, pues, o sea, voltéenme a ver a mí, aquí estoy yo. Mejor que las cosas sigan como antes, y Jesús no es el Mesías, y que las cosas no cambien. ¿Por qué? Porque no me conviene. Ya no es si es verdad o no. Ahora la cosa es que ya no me conviene. Adelante, hermano Alfonso. Sí, lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Con la Iglesia Católica, donde dice, bueno, estamos perdiendo muchos seguidores. O sea, allí es la pelea del poder, el poder por el poder, sí, y la influencia sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor o un sacerdote ve que ahora sí que su poder está siendo minado? Pues obviamente que empieza a hablar cosas que no son, para poder destruir a los otros, ¿no? Que realmente están peleando por un poder Sí, sobre ahí ya, el pueblo. exactamente, ya era una disputa de autoridad. Ya era lo que Jesús decía o hacía contra lo que la iglesia eh, enseñaba, digámoslo así, contra lo que los líderes dijeran. Y ojo, había muchos líderes creyendo, pero manteniendo su posición. ¿Por qué? Porque ese era su trabajo, de eso vivían, de eso comían. Y no podían decir, ah, yo creo en Jesús, ahora ya me voy a quedar sin trabajo y sin nada. Era así como de, no, yo creo, pero me quedo callado mejor. Y tenemos el nombre de uno de ellos en capítulo 4, si no mal recuerdo. Se me va el nombre. Es Gamaliel, de, era Gamaliel, ¿no? no, era, bueno, Gamaliel también, pero el que llegó a preguntar y que, Nicodemo, gracias, Nicodemo, Nicodemo. Nicodemo. Tenemos a Nicodemo, que él estaba entre la cúpula de donde se tomaban las decisiones en el liderazgo de la sinagoga en Jerusalén, porque en muchas discusiones ahí estaba él,
pero él no podía decir, Nicodemo no podía decir, ah, sí, yo creo en Jesús. Entonces, ¿saben qué? Ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque él tenía un puesto, él tenía un estatus, él tenía algo por lo que había trabajado años, me imagino. Era su trabajo, o sea, de eso vivía. Y él no podía, Nicodemo no podía decir, ah, es que sí, hoy creo en Jesús, entonces ya me voy. No, pues se quedaba sin nada. Y se quedaba con todos los que habían estado a su favor, se quedaba con todos en contra. Entonces, para él era muy difícil decir, yo creo en Jesús. Entonces, ¿qué hacía? De noche se iba y consultaba con Jesús. Entonces se iba escondido, se iba, no podía ser público su forma de pensar, lo que él creía, pero vemos su corazón que sí estaba dispuesto a creer en Jesús. Adelante, Alfonso. Pastor, mire, saliéndome, bueno, es sobre el tema de política, ¿no? De poder católico, ¿no? Cuando Monseñor Schulenberg se atrevió a decir que María, la Virgen de Guadalupe, pues es totalmente falso el mito, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo quitaron de la villa y un año o 2 años después supuestamente le da un infarto y muere. Entonces, pues se ve claramente pues que ahí hubo mano negra, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué? Porque se atrevió siendo de la cúpula a decir esto y obviamente que lo mandan matar. Es lo que yo, es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Porque pues es que realmente siempre la Iglesia Católica está envuelta en todo eso, ¿no? Desde la Santa Inquisición, que no, o el Yunque, ¿no? En la actualidad. Entonces sí es algo que manejan con mucho poder de aquel lado. Sería mi Ujú. opinión. Gracias, gracias. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Cuando una persona que tiene poder encuentra a Jesús, tiene que aceptar de que Él no es el máximo poder, sino Jesús es el máximo poder. Y hacer eso es muy difícil para algunas personas por todo lo que va a implicar. Pero vemos que miles de personas en el tiempo de Jesús creían en Él. Entonces, es que a veces nosotros perdemos el contexto. Pongámonos en el contexto. Para nosotros es muy fácil hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra iglesia, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestros conocidos con los que podemos hablar libremente y sin problemas de Jesús. Pero en el momento que estamos estudiando, hablar sobre Jesús implicaba muchas cosas. Tenías que plantearte y decir, ok, yo creo en Jesús, y si lo expresabas, como al ciego, imagínense en su primer día de ver, lo corren de la sinagoga. Eh, los padres del ciego no quisieron hablar por miedo que los corrieran de la sinagoga. Al ciego no le importó, dijo, no, pues, o sea, ¿qué más agradecido voy a estar con el que me dio la vista? Yo creo que Jesús es el Mesías. Entonces, a él no le importó. Él acababa de recibir un gran milagro y la verdad, estar o no en la sinagoga no le importaba. Pero a muchas personas tenían que tener cuidado con quién hablaban. Imagínense el ambiente en Jerusalén. Te sentabas a platicar y sacabas el tema de Jesús en una comida, inmediatamente se pensaba así, ah, tú eres de los que cree que Jesús es el Mesías. Pues sí, yo estuve en en el monte aquel donde nos dio de comer a más de 5,000 personas. Wow, tú estuviste ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Y ya comenzaban a platicar y habían cientos, miles de personas creyendo en Jesús. Ahora, ese, salen de una iglesia, pero tienen que formar otra iglesia. Entonces, aquí es donde comienza el inicio de la iglesia cristiana.
apenas en este tiempo no había iglesia cristiana en Jerusalén. Entonces, imagínense ser el encargado de la iglesia cristiana en Jerusalén. Por día se te convierten 1000, 5000, 10,000 por predicación. Bueno, ahí ya me estoy yendo un poco más adelante, ¿verdad? En la historia. Pero qué difícil si ahora se convierten 5 personas en nuestra iglesia y hay que disipularlas, hay que aconsejarlas, hay que darles todo un cuidado y es una gran logística. Ahora imagínense miles. Entonces, esta gente que se está convirtiendo ahorita no tiene dónde congregarse. No saben que son una iglesia, comenzando por ahí. No saben que ellos creen en Jesús y ya, pero tienen que comenzar a, bueno, ya sabemos que cuando Jesús muere y resucita y todo, luego viene el Espíritu Santo y luego comienza la iglesia. Pero en este momento, miles de personas se están convirtiendo y van detrás de Jesús sin saber que son la base de la iglesia, de la iglesia primitiva, digámoslo así. Entonces Jesús les está diciendo, yo ya le respondí que a la pregunta que me hicieron si soy o no el Mesías, yo ya se lo respondí. Ustedes no me creen, entonces yo les respondo con obras de mi Padre. Veamos versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Todavía le dice, miren, yo puedo hacer y he hecho, o sea, no solamente puedo hacer, sino he hecho muchas obras y esas obras son de mi Padre. Si no las hago, no me creáis, pero como sí las he hecho, me creer, pero ustedes igual no creen. 38. Mas si hago las obras, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso les enojaba aún más a los judíos. ¿Por qué? Porque decir que el Padre estaba en él y él en el Padre, eso era como cuando uno tiene una herida y le echan limón así a la herida, así que, que te estoy diciendo que eso no, yo no creo en eso. Y ahí más se enojaban y más lo querían apedrear y más lo querían matar y más gente creía en él y más personas lo seguían porque veían la realidad. Ellos estaban viendo de que Jesús hacía las obras y eran las obras de su Padre. Entonces, no había cómo negarse a eso. No había forma de negarse. Son las obras del Padre. Lo que pasa es que aquí viene el ejemplo, ¿verdad? Algo hemos estado hablando, un hermano dijo, del corazón endurecido. Cuando Dios, mi papá lo explicaba así, cuando uno pone, bueno, está el sol, así imagínense el sol a las 12, 1, donde está más fuerte el sol, y ponemos mantequilla y ponemos barro. El mismo sol le está dando a las dos cosas, pero una reacciona a derretirse y hacerse totalmente líquida y la otra reacciona a endurecerse y ponerse totalmente sólida y seca. Entonces, vemos que es el mismo sol que ablanda un corazón y endurece el otro. Entonces, aquí es donde es Dios em, en su sabiduría que conoce el corazón de las personas y sabe cómo van a reaccionar, que endurece un corazón y ablanda otro. Porque cada uno de nosotros decide si nuestro corazón se va a endurecer o si nuestro corazón se va a ablandar. Gracias a Dios, los que estamos aquí, estamos buscando
aprender más sobre la palabra de Dios. Obviamente nuestro corazón se ha ablandado y Dios lo ha tocado al punto de que queremos cada día parecernos más a Él. Pero hay personas a la fecha, como los judíos, que cuando ven los milagros de Dios, su corazón se sigue endureciendo. Entonces ahí es donde Jesús les dice en el 38, dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, o sea, les dice, está bien, no me crean a mí, pero crean las obras. Vean las obras y crean, porque Jesús sabe qué pasa si no crees en Él. Jesús sabe que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por Él. Entonces, si no creen, ya sabe lo que les toca. Entonces en el 38 es, está bien, no me crean a mí, crean por favor las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo difícil es que mientras más se lo explique Dios, que más se lo explique Jesús, más duro se va a poner el corazón de ellos. Y esa es la dificultad, ¿verdad? Eso es el problema. Mientras más a veces se lo expliquemos a alguien, más duro se va a poner su corazón. ¿Alguien tiene algún comentario? Todavía tenemos algunos minutos. Alfonso. Y ese endurecimiento pues es causa de todo un cautiverio del pecado, ¿no? Como le pasó a Israel cuando antes de caer en el cautiverio, como el profeta les dijo que pues tenían que ser obedientes y creer en la palabra de Jehová. Pues dice que en Zacarías 8, 7, 12 al 14. Y nos dice que el corazón de ellos se puso como diamante, duro. Entonces, pues muchas veces nos toca ir a predicar o a evangelizar. Me acuerdo que cuando estuve en el instituto allá en Puebla, y Puebla pues es 100% católico, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos, en los 80s. Y sí, en una colonia que se llama Guardias, no, pues nos escupían, nos maldecían, entonces es duro, duro, para una persona que es 100% católica, es duro que uno lleve el mensaje de Jesucristo y como bien dice usted, pues son duros de corazón y realmente pues no quieren escuchar nada de Cristo. Hoy en día pues ya ve que ponen sus clásicos anuncios, que ese es un hogar católico y no, ni Ajá, siquiera toques. Sí, sí, ese es mi comentario. gracias. Sí. Respecto a eso, hermano Alfonso, algo que me enseñó mi papá es siempre orar cuando uno sale a evangelizar. Siempre orar para que Dios prepare el corazón de las personas que van a estar escuchando. Y cuando ya Dios va de antemano preparando el corazón de las personas, uno llega y encuentra ya tierra fértil, personas que realmente te quieren escuchar. Y qué duro, ¿verdad? Cuando a usted le tocó sufrir todo eso. Y igual son coronas, mi hermano. Gracias. Amén. Mi hermano Roberto. Sí, gracias. No, nada más para agregar algo, lo que me llamó mucho la atención. Entonces lo estudié. Juan 10, capítulo 10 y versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces digo, otras ovejas. Entonces, bueno, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, dice, debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Pues resulta que, bueno, en lo que estuve estudiando, las otras ovejas eran los gentiles. Según vino para salvar a gentiles, Jesús vino para salvar a gentiles y judíos por igual, ¿verdad? Ujú. O sea, él vino a morir por los pecados de todos, ¿verdad? Y el buen pastor también vino a montar el pueblo de Dios en un solo rebaño. Entonces, pues resulta que me di cuenta que esas otras ovejas eran los gentiles. Ujú. Gracias, mi hermano Roberto. Y sí, ¿verdad? Jesús vino no solamente para los judíos, sino para todos, sino a judíos y gentiles.
Y ahí tenemos que, bueno, Jesús estaba predicando a la mujer samaritana y a todo el pueblo. Entonces, ahí vemos cómo Jesús vino también para los gentiles, aunque después les tocó enseñarle a la iglesia que la salvación no solamente era para ellos, sino también para los gentiles. Adelante, Areli. Sí, hermano, alabamos al Señor, ¿verdad? Porque esos gentiles somos todos nosotros, Amén. que por ese gran amor, Él nos dio ese regalo inmerecido de la salvación. Ujú. Solamente, hermano. Gracias, Areli. Y sí, justamente eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Qué bonito ver algo que pasó hace cientos de años y ver que todavía es aplicable para nosotros en nuestro tiempo. Hay personas que su corazón se endurece, pero hay personas como nosotros que estamos aquí en la clase que cada día buscamos más y más a Dios. Entonces, muchas gracias, mis hermanos. Vamos a terminar con una oración y voy a terminar orando. Oremos. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú dejaste el registro, Señor, de cómo contestas algunas preguntas, Señor. Gracias porque tú sabías que nosotros íbamos a estar estudiando esto y que nos iba a ministrar. Gracias porque tú diste tu vida, Señor, por nosotros, por la paga de nuestros pecados, Señor. Gracias por ese enorme sacrificio que tú hiciste para que ahora nosotros podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Te pido que bendigas esta semana que recién inicia, Señor, que bendigas a las familias aquí representadas, Señor, y que nos sigas ayudando a cada uno, Señor, a parecernos más a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.